En el libro de los Hechos, capítulo 16. Mientras busca su lugar, quiero tomar esta oportunidad solamente agradecer al pastor José Luis Gagiola por la oportunidad de esta plataforma y la confianza. Qué gran confianza. Y igual repito las palabras del hermano Pedro, qué grupo tan ilustre de pastores. Es humillante para mí y confío en el Señor que tengo algo que pueda ser de ayuda y amén para gente en este lugar. Hechos el capítulo 16. En noviembre de 2014 mi esposo y yo tuvimos un gran honor de ir a la Tierra Santa con la gira con el pastor Mitchell. Una mañana nos llevaron a este sitio y se nos explicó que Jesús llevó a sus discípulos una larga distancia, caminaron Cesarea de Filipos, y en ese lugar Jesús les hizo la pregunta acerca de su identidad. ¿Quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Y sabemos que respondieron, bueno, algunos dicen que eres un gran profeta, Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y Jesús estaba más interesado no en la opinión del gentío, sino estaba más interesado en la opinión de sus discípulos. Porque si ellos iban a convencer un mundo, tenían que estar primeramente convencidos ellos. Y Pedro, me imagino yo que él respondió por los demás, pero Jesús lo hace muy personal y dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro respondió y dijo: yo sé quién eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús replicó: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego repite estas palabras que vamos a escuchar a través de toda la semana. Sobre esta roca, sobre esta confesión que Él es Dios, yo edificaré mi iglesia. Y en esta mañana quiero hablarte de otro aspecto, gloria al Señor, de la iglesia. Y quiero hablarte del nacimiento de una iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, mi hermano? Igual como un nacimiento humano, el nacimiento de cualquier iglesia es algo maravilloso y milagroso. Yo recuerdo, creo que en México no se acostumbra mucho, en los Estados Unidos le abren el cuarto de parto al marido, y estuve presente cuando mi hija nació. Yo soy del Sarik, de la Kimuri. Amén. Y de niño vi cosas, hermano, que muchos niños no ven, vacas parir. Yo pensé que estaba preparado para eso. Estoy en ese lugar y mi esposa con sus contracciones y todo el rollo que pasa la mujer pobre, y nace mi hija, y primero creo que conté dedos y comencé a ver qué peludita, y comencé a chillar como una niña yo, porque vislumbré el milagro del nacimiento. Y cada iglesia, mi hermano, usted pastor, sea pionero, su iglesia, el nacimiento y el desarrollo y el crecimiento de esa iglesia es igual de milagrosa y poderosa, gloria al Señor. Y aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 16, creo que la Biblia nos ofrece una percepción en el nacimiento de una iglesia. Voy a leer una porción algo larga. Hechos el capítulo 16, el 6 al 34. Atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio.
Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Somatracia, al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos aquí en la ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos hablando a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, en el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y, al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y el versículo 40: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Quiero predicarte este mensaje titulado El nacimiento de una iglesia. Primero, en primer lugar, vemos aquí lo que detectamos: la dirección y la guía de Dios. Estamos leyendo aquí lo que se está cumpliendo, son las palabras del Señor Jesucristo en Hechos el capítulo 1 versículo 8, donde dice: después que haya venido el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Estaba recordando que en 1979, cuando yo vine a la fe, lo más lejano de la tierra que conocíamos sur era Nogales, Arizona. La iglesia había plantado la iglesia en Nogales, Arizona. Pero imagínese, mi hermano, cuán bueno ha sido Dios con nosotros, cómo se ha extendido el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero se está cumpliendo, los misioneros están avanzando, y vemos aquí simplemente un cumplimiento de la gran comisión del Señor Jesucristo. Pablo el apóstol tiene su mirada en la provincia romana de Asia, pero parece ser que todas las puertas se están cerrando. Le estoy hablando de la dirección y la guía de Dios. Se le cierran puertas. Detectamos el Espíritu Santo que guía los pasos y trae dirección. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay ocasiones, mi hermano, cuando Dios dice no, cuando Dios pone un alto,
Cuando Dios dice, espera. Cuando Dios simplemente está Él dirigiendo los pasos. Y vemos algo impresionante y vemos el Espíritu obrando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No toda iglesia nace tan dramáticamente. Ayer escuchamos el reporte telefónico del pastor Tony Cisneros, que era el asistente pastor en la iglesia de Apatlaco en la Ciudad de México. Confirmaba con el pastor Ruby recientemente. Él está ahora en Londres y le escribí porque había escuchado algo muy interesante. 30 años atrás, este mes, el pastor Fred Ruby con un discípulo llamado Gary Case bordan un camión en Juárez y van hacia Mérida, Yucatán. Era el lugar donde Gary Case tenía una visión. Yo conozco a Fred Ruby, conozco a los Rubys muy bien. Casi nos salvamos el mismo año. Yo le aseguro que Fred Ruby en toda su vida no había montado un camión, especialmente un camión de Juárez a Mérida. Explica Fred que cuando llegaron a la Ciudad de México, recuerde, ellos como el apóstol Pablo, él tiene su mira, Gary, en Mérida. Pero cuando llegan a México, Fred, siendo Fred, le dijo, Gary, le dijo, vas a tener que reservarle 800 millas a tu visión. Dice, porque yo no me vuelvo a subir en este camión. O vas a pionar aquí en México o no vas a pionar. Y como dicen, el resto es historia. Una iglesia líder en la Ciudad de México. No todas las iglesias son tan dramáticas como la de Filipos. En nuestro texto detectamos una dimensión poderosa, Dios guiando y instruyendo. Y la Biblia dice que Pablo recibe en una forma milagrosa una confirmación de su visión. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fue después de esta visión que está convencido que Dios guía sus pasos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Pablo tiene su mira en Asia, pero Dios y el Espíritu Santo los guía hacia Europa. Una noche, yo no sé, yo no tengo visiones. Nunca he tenido visiones. Una noche un varón macedonio se le aparece a Pablo y le ruega, dice, ven y ayúdanos. Pero ¿sabe lo interesante? Que nunca conocemos al varón macedonio. Nunca aparece. Quizás debía haberlos estado esperando en el puerto, esperándolos a ayudarles con las maletas, algo, pero nunca aparece el hombre. Pero ¿sabe lo más interesante? Después los lleva a Europa. Y dice que salieron sus compañeros con Pablo, salen fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y le digo algo y le declara algo: Dios es fiel en siempre abrir una puerta. Y la Biblia dice que el corazón de Lidia está abierto. Dios lo abre para que estuviese atento a las palabras que hablaba Pablo. Y aunque fue la visión de un varón macedonio, el primer converso en Europa, y toda mujer puede decir un fuerte amén, fue Lidia, una mujer. Así que mi hermano, si ahora tiene solo mujeres en su iglesia, no desespere. Un varón macedonio dice, ven y ayúdanos. Y la primera conversa es Lidia, la vendedora de púrpura. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Y aquí vemos un patrón, Dios abre el corazón de Lidia. Ella abre su casa, que se convierte en una base de operaciones allí sobre esta región. Dios, mi hermano, guiando, instruyendo. Segundo, quiero hablarte del ataque del infierno a la iglesia de Jesús. Jesús declaró, y se ha escuchado esta mañana, yo edificaré mi iglesia.
Pero no se detuvo allí. Más adelante, en la misma oración, dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra algo tan glorioso, y mete al infierno allí. ¿Por qué? Porque cada iglesia, mi hermano, que nace de parte de Dios, nos está advirtiendo que las fuerzas de la oscuridad vendrían contra aquella iglesia. Y no solo contra la iglesia, mi hermano, vendrían con aquellos obreros que están colaborando y edificando, gloria al Señor, esa iglesia que pertenece al Señor Jesucristo. Vendría un ataque infernal a nuestro esfuerzo. Versículo 16, allí todo cambia. Todo está chévere, como dicen en Venezuela. Aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de la salvación. Y sabe, lo que ella está diciendo es completamente verdad. Y la Biblia dice que esto lo hizo por muchos días. Ellos inocentemente, es hora de la oración, vamos a la oración, y muy de repente se les cuelga una jovencita, una joven muchacha, y a todo pulmón gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, y ellos se muestran el camino de la salvación. Y lo dice la Biblia que lo hizo por muchos días. Lo que estamos leyendo aquí es un esquema diabólico. Aquí detectamos las garras del diablo. Y comprenda el momento el que el diablo está intentando destruir su iglesia. El diablo, mi hermano, se habló anoche que hay estaciones, que hay temporadas de ataques sobre su iglesia. Yo estoy convencido que el mayor ataque viene sobre la iglesia en su etapa infantil, cuando ha nacido. Apocalipsis capítulo 12, tenemos esta imagen. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer, escuche, estuvo a punto a dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto que naciere. El diablo va a intentar, mi hermano, destruir tu iglesia cuando nace. Y en nuestro texto se ha hecho cierto impacto. Lidia se ha convertido y fue bautizada junto con su familia. Y no es ningún accidente que en ese momento, mi hermano, detectamos al diablo. Comienza a seguirle. Y recuerde, dice la Biblia, que lo hizo por muchos días. ¿Cuántos días? 3 días, 4, no sé, muchos días. Y gritaba: estos hombres son siervos del Dios, al Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. ¿Sabe? Entienda algo, mi hermano, lo que ella está diciendo es la plena verdad, pero es un esquema diabólico. ¿Qué era el esquema, mi hermano? ¿Qué estaba intentando hacer este diablo tan astuto? El diablo no es diablo por diablo, sino es diablo por viejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Sabe? La estrategia es, hermano, si el diablo no puede desacreditar el mensaje, y lo ha intentado, va a procurar desacreditar a su mensajero. Y la estrategia aquí: esta joven con un espíritu de adivinación, una bruja, seamos claros, una bruja, conocida por muchos o quizás por todos en Filipos,
Se está asociando y se junta con los predicadores del evangelio, con estos misioneros, y la estrategia del diablo: si no los puedes vencer, únete a ellos. Y si no lo cree, hablamos de las payasadas que se llaman ser cristianas, de risa, y la primera iglesia del zoológico, y todo eso el diablo ha mezclado, y él sigue haciendo lo mismo. O bien Pablo no es consciente de la participación de esta joven en la brujería, en el ocultismo, o el mismo diablo lo ha embelesado, o como que el mismo diablo ha hechizado a Pablo. ¿Me entiende lo que le digo? Por muchos días. Silas, mira a esta joven, ya no vamos a tener que repartir volantes, mira, publicidad gratis. Por muchos días. Por muchos días. Como que el mismo diablo, mi hermano, lo había hechizado a Pablo, lo había confundido. Hasta que, desagradando a Pablo, como dicen en México, le cayó el 20 a Pablo. Oh, dije. Desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El espíritu es expulsado, pero esta joven, mi hermano, era solo un peón para sus manipuladores. Y cuando salió este espíritu de ella, también salió la esperanza de su ganancia. Les pegó donde más dolía, mi hermano, en el bolsillo. ¿Y para qué fue eso? Porque allí causó un alboroto y una revolución. Pablo y Silas son llevados a los magistrados, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, hablamos ya de puerta abierta. Se les abre otra puerta, una puerta no deseada, se les abrió la puerta de la prisión. Quizás la primera prisión de la muerte era esta. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, viéndolo bien, mi hermano, no parece ser el comienzo y la plantación de una iglesia muy exitosa, que digamos. Pero le digo algo: nunca menospreciemos el día de pequeñeces. Se alborota la ciudad, los acusan, y la Biblia dice que terminan allí en el calabozo de más adentro, asegurados los pies en el cepo. Imagínese un reporte telefónico de Pablo en este momento. Tenemos en el teléfono a Pablo, y la cobertura no está muy buena, que digamos, no sé, parece que están en un túnel, no sé, pero hermano Pablo, comparta con nosotros lo que el Señor está haciendo en 3 minutos en Filipos. Bueno, gloria a Dios. Soy el hermano Pablo, a veces me dicen apóstol. Junto con mi compañera de milicia, Silas, que está aquí a mi lado. Bien fiel el hermano, no puede. Creo que Dios nos está abriendo puertas a las prisiones. Imagínense. No, seriamente, mis hermanos, lo estamos peleando aquí en Filipos, y como dicen allá en Nogales, estamos aguantando la vara. Este es el resultado del nacimiento de la iglesia de Filipos. ¿Cuántos de nosotros utilizaríamos una llamada que se nos da en la prisión para llamarle al pastor, decirle: pastor, ya quiero regresar a casa? O me pongo a pensar, quizás Silas en ese momento, yo no sé, porque creo que Silas era humano como
Pablo, una preguntita nada más. ¿Qué comimos aquella noche cuando tu visión? ¿Fueron frijoles de olla, algo así? ¿Qué onda con aquel varón macedonio que se te apareció y dijo, qué onda, Pablo, con eso? ¿Qué pasa, Pablo? Y el nacimiento de esta iglesia no era muy exitosa, que digamos. Exitosa entre comillas. Gloria a Dios. Quiero hablarte ya por terminar y otro aspecto del nacimiento, y ese es el avance y el compromiso de Dios para su iglesia, porque el mismo Señor, mi hermano, que dijo yo edificaré mi iglesia, está comprometido a esa iglesia. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios siempre que Él dijo yo la voy a edificar. Me vas a ayudar algo, pero yo la edifico. Pero este Señor está comprometido, mi hermano, al avance y el desarrollo de esa misma iglesia. Versículo 25, ya las cosas están mal. Presos, los han asegurado, ellos no eran asesinos ni estafadores, no eran lo peor, eran dos misioneros. ¿Y por qué es que los en el cepo de más adentro? Como que si fueran los más peligrosos, como si fuera el Chapo Guzmán, ¿no? Y ahí están las espaldas abiertas porque le dieron muchas varas. No pueden moverse. Pero dice algo, el versículo 25, pero a medianoche. Cuando la Biblia dice pero, nos está dando una indicación que algo está por cambiar. Pero a medianoche. Se escuchó algo en aquella prisión que normalmente nunca se escucha en una prisión, porque en una prisión como esta o como la que mencionaba el hermano Pedro, se escucha blasfemia. Me imagino que había gente, hombres encerrados que ya estaban enloquecidos. Blasfemaban, maldecían, insultaban, había locos, había un remate de locos en ese lugar. Se escuchaban gritos, se escuchaba el grito de angustia. Pero a medianoche dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a hacer algo, mi hermano. Oraron a Dios y comenzaron a cantar himnos. Oh, gloria a Dios. Quizás, pastor, no necesariamente pionero, pero pastor, te la has estado peleando en tu ciudad y la has estado peleando, y tú has llegado a esta conferencia y tú sientes como que el diablo te ha dado una calentada. Estás enfrentando tu medianoche. Medianoche quizás es el momento más oscuro, y tú has llegado a esta conferencia y has dicho, si Dios, tú no me hables esta semana, yo voy a entrar a la oficina, me soliciten o no me soliciten, yo voy a hablar con mi pastor. Hijo, ya no aguanto más. Pero a medianoche, mi hermano, el Dios que está involucrado en su iglesia, y la Biblia dice que comenzaron a orar y a cantar himnos. Y la Biblia dice, y los presos lo escucharon, los presos oían. Pero no solamente los presos oyeron, mi hermano, sino que Dios escuchó. Estaba atento. Yo no sé qué cantarían allí, yo no sé cuál sería el que cantaba. Pero comenzaron a cantar y como que le agradó a Dios, y Dios comenzó a hacer. Y muy de repente hubo uno de esos buenos, porque allá en México tenemos los malos, un terremoto, un sismo. Se sacudieron las puertas, mi hermano. Hubo un sacudo de parte de Dios, un sacudo divino. Y la Biblia dice que las cadenas de los presos se soltaron y todos estaban libres. Y algo también sobrenatural ocurrió, porque recuerde que Pablo y Silas estaban en el cepo más profundo, había una densa oscuridad, y cuando el carcelero despertó y vio lo que estaba sucediendo, iba a caer sobre su espada, pero de alguna manera sobrenatural, yo no sé cómo, pero el mismo Espíritu de Dios le revela a Pablo y le grita, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí.
El mismo carcelero, mi hermano, que quizás dio la orden: azótenlos, péguenles, denles una calentada, ahora se arrodilla delante de los misioneros y les hace aquella pregunta: ¿qué es lo que tengo para ser salvo? Yo no sé si hablaba de la salvación, más bien pienso que estaba diciendo: ahora que, ¿cómo voy a contestar a las autoridades? ¿Cómo voy a responder por todo eso? Y la respuesta tan sencilla para muchos en este lugar, pastor pionero, pastor que la estás luchando, la misma respuesta sigue siendo la misma, y esa respuesta es: cree en el Señor Jesucristo solamente. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. El carcelero de Filipo se convierte, algo maravilloso. Hablamos del nacimiento de la iglesia. En julio de 1987. Y como dicen allá en Tucson, 1987. Junto con mi esposa, mis 2 hijos, mi hija mayor 3 añitos, mi hijo ni el año cumplía, nos fuimos a la ciudad de Panamá. Te tengo que ser sincero, lo único que yo sabía de Panamá, y le voy a ser sincero, Roberto Durán, y que en mis tiempos hablaban de una marihuana muy fuerte en eso, estoy siendo sincero, yo ni sabía ni dónde estaba en un mapa, pero ahí vamos a ganar a Panamá para Cristo. Pero cuando llegamos, mi hermano, Panamá estaba prendido políticamente. Ya comenzaban a tener problemas con los norteamericanos, los gringos, como lo dicen en Panamá. Las cosas, había acusaciones de Manuel Antonio Noriega, el famoso general que estaba involucrado en el narcotráfico, estaba prendido. Recuerdo en varias ocasiones manejando con mis hijos chiquillos, mi esposa, protestas en las calles, gases lacrimógenos, y yo me preguntaba: ¿por qué estoy haciendo en este lugar? ¿Por qué viene a arriesgar a mi familia? Estaba Panamá prendido. Pero fuimos allí creyendo que Dios le iba a dar nacimiento a una iglesia. Y esa era la atmósfera que se vivía en Panamá. En julio llegamos allí, y el 22 de octubre de 1987 está grabado para siempre en mi mente, porque el 22 de octubre del año 87 era cuando oficialmente se iban a abrir las puertas de la primera iglesia representada en Panamá, Centro Cristiano La Puerta. Habíamos tenido impacto sobre ciertas personas. Dios nos guía a un joven que trabajaba en el hotel, se convierte el guía, nos comienza a enseñar la ciudad, ciertas cosas, nos presenta a ciertas personas en cierta vivienda. Ya teníamos un par de personas, un grupito de personas, pero las puertas se iban a abrir oficialmente. Y creo que todo pastor pionero, cuando llega y oficialmente se va a llegar, llega y piensa que iba a haber un avivamiento explosivo. Creo que no tenemos suficientes sillas. Creo que voy a tener que llamarle a mi pastor y decirle: pastor, ya pare de enviar dinero, que loco y que tapado uno, ¿no? Y la razón por la cual está grabado este fecha en mi mente, mi hermano, es que el 22 de octubre, sin consultar conmigo, se llevó a cabo lo que le llaman y le denominan la gran movilización. Una protesta en contra de Noriega y el gobierno de Noriega. Noriega era brutal. Noriega gobernaba con una mano de hierro. Que pobre el loco que se le enfrentara, desaparecía. Y los civilistas, la oposición, ese día, dicen, el 22 de octubre, no consultaron conmigo, que no sabían que en mi agenda se iba a abrir la iglesia ese día. El 22 de octubre todos van a salir a la calle en forma de protesta. Pero no solo no era brutal el Noriega, también era muy astuto. Y en forma de represalia dice: ok, dice, yo les voy a apagar la luz a toda la ciudad. Llegaron las 7:30, oscureció y ni las hormigas llegaban, hermano. Pero sí llegó
una joven. Llegó mi Lidia. Y ella, hasta el sol del día, me quedo maravillado porque ella vino de un lugar en la oscuridad, en un camión, y llegó ella, y llegaron unos peladitos, como dicen así a los niños, los peladitos, porque estamos regalando galletas. Nunca faltan los niños si usted está regalando algo, ¿verdad? Y lo que yo pensaba que era algo explosivo, parece que explotó en mi cara. Pero esa Lidia, Malena por nombre, después la acompañaron dos hermanas, su hermana mayor y su hermana menor. Y la hermana menor actualmente junto con su marido están pastoreando una iglesia en Dallas, Texas. Un día las acompañaba una niñita de 5 o 6 años. Esa niñita creció. Y en Panamá, usted sabe, después enviaron al pastor José Jiménez y dice que Dios los hace y ellos se juntan. Se conoció a Judá y se casaron. Y esa niñita de 5 o 6 años es ahora la primera dama de la segunda iglesia ya, o tercera, no sé cuánto, en Panamá. Amén. ¿Qué le digo, mi hermano? El Dios que da nacimiento a su iglesia también está comprometido a ella. Amén. Dice la Biblia. Se salva, se convierte el carcelero de Filipos. Sabemos que dijo, mira, ya salgan, y Pablo en forma de protesta, nos tratan como animales y ahora nomás quieren aventarnos como otro animal. Dice, no, somos, cuando descubren que es ciudadano romano, ellos mismos que vengan y de perdida denos una disculpa. Salieron y el versículo 40 dice algo muy interesante. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Y luego dice, y se fueron. Se fueron. Y me pregunto yo, ¿y qué pasó con la iglesia? ¿Y qué pasó con Lidia? Y espero que la jovencita después fuera sido liberada tan gloriosamente, que ella también se salvó y su familia vio el impacto de la joven y también estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Y me pregunto, ¿y se fueron? ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? Tenemos una breve epístola, la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo, pasado años, escribe esta carta y en el capítulo 1 hasta el versículo 1 al 6 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Se da cuenta que ahora habla de todos los santos? Habla plural. Obispos, diáconos, es decir, que había expresión ministerial en esa iglesia. Una iglesia madura, una iglesia que expresaba ministerio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál primer día? Desde el primer día que llegaron ahí al puerto, llegaron a Filipos, creyendo que Dios los había llevado allí, a pesar de todo lo negativo que había acontecido. Dice, está comunicando algo. Pablo dice, desde el primer día Dios nos acompañó. Y luego dice esto: estando persuadido de esto, persuadido, convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, mi hermano. Ese nacimiento puede ser doloroso, ese nacimiento te va a costar algo, pero Dios está involucrado a darle a nacer esa iglesia. Y ese mismo Dios, mi hermano, que obra algo tan maravilloso y tan milagroso, está Él comprometido a llevar tu iglesia a su desarrollo, a crecimiento. Y dice Pablo: estoy persuadido de esto, el que comenzó, el que dio a nacer esto, lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pastor, sea animado. Sea animado. Esta semana usted va a escuchar palabra del cielo para su vida. Y hay un Dios que está involucrado y está consciente de todo lo que está sucediendo. El mismo Dios que dijo: yo edificaré mi iglesia, es el mismo Dios que está comprometido a su desarrollo. Que Dios les bendiga, hermano pastor. Gloria a Dios.